Amén, así que Dios me los bendiga. El día de hoy pues vamos a tener la prédica con el título La Resurrección. Es algo que el día de hoy están celebrando en muchas congregaciones. Acá se conoce como el Happy Easter, ¿verdad? Entonces vemos de que la resurrección del Señor no es algo que solo sucedió y ahí se quedó, sino es algo que hasta el día de hoy se habla, porque fue cierto. Amén. Amén. Así que en el libro de San Lucas, capítulo 24 y versículo del 1 al 12, dice su palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, Padre amado, sea fortaleciendo nuestra vida espiritual, Padre amado, glorioso. Que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, derrama en cada uno sabiduría de lo alto, inteligencia, Señor, que es más preciado que el oro y la plata, para poder entender y comprender tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea enseñándonos, Señor, Padre amado, que es el Maestro de maestros, Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Para ti sea la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, como vemos, la resurrección del Señor es algo que aconteció hace más de 2000 años y que hasta el día de hoy se sigue hablando, y vamos a tratar el tema: ¿qué significa la resurrección de Jesús para los cristianos? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué significa la resurrección para usted como cristiano? La resurrección de Jesús es el grito de victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado. La muerte no pudo contener a Jesucristo, y gracias que Él resucitó, nosotros los que creemos en Él como Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él por toda una eternidad. Amén. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Hasta el día de hoy se habla de la resurrección de Jesucristo. Vemos líderes de distintos grupos, de sectas, que fueron famosos, pero ellos no resucitaron. Están muertos, ahí están sus tumbas. Pero si usted llegara allá a Jerusalén, ahí está la tumba y está vacía. Está vacía. Y vemos acá en su palabra, dice que en el primer día de la semana, o sea, como un día como hoy, un domingo, porque se hablan de los días desde el primer día, domingo, y el último sería el sábado. Entonces vemos en el primer día de la semana, dice que muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas, o sea, perfumes traían para colocarle al Señor, que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, venían varias. Entonces vemos que Jesús en sí es Dios, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Por eso tenía controversia con los religiosos de ese entonces, con el pueblo israelita, que decían: ¿quién eres tú para decir que eres hijo de Dios? Tú blasfemas. Porque para ellos era blasfemia
el decir que era un hijo de Dios. Pero vemos la palabra, dice en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículos 10, dice de que a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, pero a los que lo reconocieron y lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces eso quiere decir que nosotros, los que hemos recibido y hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, pasamos a ser parte de la familia de Cristo. Amén. Somos hijos de Dios. Anteriormente, si usted no ha recibido a Cristo, usted solo es una creación de Dios. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Aunque muchos de otros lugares dicen, no, yo soy también hijo de Dios, pero no lo profesan. Lo dicen por decir, pero con sus actos demuestran otra cosa. Porque si somos hijos de Dios, vemos que Dios empieza a obrar en nosotros, a nosotros ir desechando el pecado. Dice que el pecado asedia, pero el Señor ha venido a libertarnos. Entonces vemos que Jesús es el Hijo de Dios. En ocasiones Jesús habló de forma que parecía equivocarse con Dios. Esa fue una de las acusaciones principales de los fariseos para afirmar y poder llevarlo a la crucifixión. Porque decían, este dice que es hijo de Dios. Este dice que en 3 días va a destruir el templo y que lo va a hacer. Y levantaban blasfemias contra él. Por eso vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 26 y versículos 63 al 66, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viéndolo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y así fue como fue condenado. Porque él decía declarar que era hijo de Dios. Pero él, aparte de decir que era hijo de Dios, sus mismos milagros, los milagros hablaban por él. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, nuestra propia vida va a hablar por nosotros. Amén. Porque Dios ha ido obrando en nosotros. En el mismo evangelio, en Juan capítulo 10 y versículo 30 y 33, dice, vemos a una de esas ocasiones en que Jesús estaba hablando sobre sus ovejas, sus hijos, como Él les daba vida eterna y nadie las puede arrebatar de su mano. Él declaró que era uno con el Padre Dios, y así fue. Porque Él decía, el Padre y yo uno somos. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, empezamos a entender cuando Dios está obrando y hablando a nuestro corazón. Cuando nosotros oramos delante del Señor, vemos que si el Señor nos está escuchando, si está escudriñando nuestro corazón. Déjeme decir que a veces hay situaciones en las cuales uno a veces no encuentra ninguna solución. La única solución es postrarnos delante del Señor y pedirle que Él obre. Amén. Como vemos a David, dice que él había pecado y su esposa había dado a luz un niño. El niño estaba muriendo. Él empezó a hacer ayuno y oración para que el niño no muriera, pero el niño murió. Y entonces él se levantó y dejó el ayuno y la oración, y los sirvientes decían, ¿por qué en vez de estar más triste ahora que el niño murió, ha cambiado? Porque como dijo él, estando aún en vida puede uno estar rogando por él. Ya muerto nada podemos hacer. Ya nada podemos hacer. Entonces es necesario que veamos que Jesucristo es la resurrección, es el que vino a dar vida y vida en abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice, el Padre y yo uno somos. Él lo dijo. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojarles, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear?
Ellos veían los milagros que estaba haciendo el Señor. Y más sin embargo ellos renegaban de que era el Hijo de Dios y decían que era blasfemia y querían apedrearlo, querían matarlo antes de que llegara el plan de Dios. Porque todo llegó de acuerdo al plan de Dios, el día y la hora que tendría que ser. Y así sucederá con nosotros. Tenemos promesa del Señor. A veces se tardan, pero va a llegar en el tiempo del Señor. A veces nosotros queremos que las cosas sucedan por cuestión de magia, así que caigan, y que todo uno encuentre a lo fácil. Pero sabe que lo fácil, así como llega, se va. Lo que cuesta se valora y tarda. Amén. Entonces, vemos de que dice, en ningún otro momento de la historia otro ser humano ha logrado resucitar por sí mismo. Se habla de ciertos líderes de ciertas religiones que han muerto y no han resucitado. Reconocidos a nivel mundial y son personas que han creado religiones que tienen muchos seguidores. Mas sin embargo Jesucristo murió pero resucitó al tercer día. Y eso fue la palabra que llevó a los apóstoles el llevar el evangelio a todas las naciones. Por eso dice, id y predicar este evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros donde quiera que vayáis. Amén. Porque déjeme decirle, en ese entonces, para los apóstoles, el decir que estaban con Jesucristo y que había muerto y que había resucitado, para la gente era locura. Porque nunca habían visto un suceso así. Y por eso mismo a ellos después los empezaron a perseguir. Dios también tiene poder sobre la muerte. Si Él no la tuviera, no hubiera resucitado. Él tiene el poder sobre la muerte. El pueblo de Israel, dice en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículos 22 al 24, dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de ¿quién? De Dios. Y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Por eso dice que el enemigo ha venido a matar y a destruir, mas Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, vemos de que el pueblo de Israel había sido testigo de muchos milagros y señales y prodigios que Dios había hecho. Muchísimos más que habían visto. Nadie había visto jamás tantos milagros que sucedieron en el tiempo del Señor Jesucristo. Durante 3 años de ministerio, 3 años y medio aproximadamente, Jesús sanó toda clase de enfermedades. Ciegos, cojos, sordos, mudos, liberó a muchos endemoniados, resucitó muertos e hizo grandes milagros de multiplicación de alimentos. Sin embargo, el mayor milagro de todos fue su propia resurrección. Amén. ¿Se imagina usted agarrar, dice, aquí tenemos solo 3 panes y 2 pececillos y multiplicarlo para 5,000 personas? Usted trabajando todo un mes no alcanza para alimentar a 5,000 personas, ni todo el año, Ni para 5, Pero el Señor lo hizo. Sanó a muchos, liberó a muchos endemoniados, ¿A cuántos de nosotros nos ha libertado? Nosotros a veces no sabíamos si estábamos presos de demonios, porque no sabíamos si nuestros padres cuando éramos niños hicieron pactos con el diablo. ¿Sabe que a veces muchos padres, pues en su propia ignorancia, porque no conocen el Señor, entregan sus niños a brujos, a personas que para que los curen, curanderos le llaman, y a la hora de que estas personas impongan sus manos o sanen supuestamente al niño, le están metiendo espíritus malignos. Y por eso los niños crecen rebeldes y llenos de tantos prejuicios. Por eso cuando nuestros niños estén así o tengan algo, lo que tenemos que hacer nosotros es venir y orar por el niño, por la niña. Amén. Y el Señor va a libertar. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces vemos de que
se probó que Dios no solo tenía poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la escasez, sino que también sobre su misma muerte. Entonces vemos también en su palabra, es en 1 Corintios 15, 55, donde dice una pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No, la muerte no tuvo dominio sobre Jesucristo. Aparte de eso, vemos de que tenemos la esperanza del perdón. En Él tenemos esperanza de perdón. No importa cuál sea nuestro pecado o qué tanto hemos pecado, delante del Señor tenemos perdón. Amén. Si nosotros reconocemos, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Así que vemos que es necesario que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Si nosotros decimos que Cristo ha resucitado y no resucitó, mentira sería. En vano hayan muerto los mártires o los apóstoles, cuando vemos que sí fue cierto. La resurrección de Jesús no fue solo prueba de deidad, sino también confirma que nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios. Amén. Los pecados ya no nos esclavizan para siempre, porque con su resurrección Jesucristo venció a la muerte y venció al pecado. Así que cuando nosotros venimos delante del Señor, reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, Él nos perdona de todo pecado y nos limpia. Amén. Para que podamos nosotros servirle. Aparte de eso, vemos que viviremos con Jesús por toda una eternidad. ¿Ven el premio que obtenemos en nosotros reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Él? Nos llenamos de tantos galardones. Amén. Pero si estamos con el enemigo, no nos llenamos de premios ni de galardones, nos llenamos de problemas, pobreza, escasez. Porque déjeme decirle que si uno está amarrado a un vicio, eso no le trae ningún provecho ni ganancia, sino por lo contrario es pérdida. Es pérdida. ¿Se imagina usted que uno fumara una cajetilla de cigarros, vale, por decir $10, y se echa uno 3 cajetillas a la semana, está gastando 30, por un mes son 120, y por un año, más de $1,600. Y su cuerpo se está desgastando. Y así hay muchos vicios que atraen al mundo para que uno caiga, y solo Dios es el único que nos puede libertar. Amén, gloria a Dios, porque si lo ha hecho con cada uno de nosotros, lo hará con aquel que nos está escuchando, con aquel que nosotros le demos testimonio que Dios lo puede cambiar. Amén. Amén. Porque si lo ha hecho con cada uno de nosotros, también lo puede hacer con aquel que se rinde delante de Dios. Amén. Entonces vemos de que en Él tenemos vida por toda una eternidad. Lo cierto es que Dios ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Aparte de eso, vemos de que en el libro de Corintios, capítulo 15, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, dice: porque el que vive, nosotros también viviremos. A través de Adán entraron el pecado y la muerte al mundo, pero Jesús venció la muerte, para que nosotros también estemos seguros de que veremos la vida eterna. La muerte física no es el final. En Cristo hay vida después que nuestro cuerpo físico muera, y Él la ganó para nosotros. Amén. O sea que esto físico, así como estamos, va a la tumba, va a ir a la tumba, pero se va a deshacer, se va a desintegrar, va. El espíritu es llevado para el Señor, porque es el que nos da el aliento del espíritu, y nuestra alma, el asiento de nuestras emociones, ¿dónde va a estar? Si usted ha aceptado a Cristo y ha creído que ha muerto y ha resucitado, va a estar juntamente con Él. Pero si usted niega y no cree que Él es el Salvador, y que usted cree que usted mismo se puede salvar por sus propios medios, se va a ir una eternidad no con Dios, sino con el enemigo, con el diablo.
Entonces, es necesario que nosotros reconozcamos que solo en Él hay vida, en Él hay resurrección. Amén. Y porque dijo que también Él volvería. Él le dijo a sus discípulos, he aquí yo me voy a hacer moradas en el cielo. Pero no los voy a dejar solos. Os enviaré al Espíritu Santo, el Consolador. Amén. Entonces vemos que el representante de Dios, de Cristo en la tierra hoy en día, ¿quién es? El Espíritu Santo. No hay ningún hombre que se quiera hacer pasar por el representante de Dios. Aunque en ciertas religiones hay hombres que se declaran como representantes de Dios. Están blasfemando contra Dios porque Dios no tiene más representante en la tierra más que al Espíritu Santo. Amén. Dice, después de la resurrección de Jesús, se apareció y compartió con sus discípulos sobre el reino de Dios por 40 días. Por 40 días después de que Él resucitó, estuvo aquí en la tierra. En el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 3, dice, luego de esos días fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? O sea, está uno ahí viendo cómo se va el Señor. Yo me acuerdo cuando era pequeño, pasaba de repente un avión y uno se queda viendo hasta dónde va a ir a parar, y de repente ya tu vista ya no da más hasta allá. Y también me recuerdo que cuando era niño me llevaron al aeropuerto de La Aurora, se llama allá en la capital, cuando yo estudiaba nos llevaban de excursión y veía uno cómo salían los aviones, ¿no? Y es algo nuevo para uno. Y para ellos fue algo asombroso el ver que un hombre de repente empezaba a elevarse. Es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando se fue después de 40 días estando acá en la tierra. Y dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Así como Él se fue, así también Él volverá por su iglesia. Amén. Que somos cada uno de nosotros. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos seremos arrebatados juntamente con el Señor. Amén. Entonces vemos de que Jesús no se fue para siempre. Él regresará. No sabemos el día ni la hora, pero al sonar la trompeta dice que Él vendrá con poder y gloria. Y ya no lo verán como cualquiera que llegó como un niño, sino con un nombre que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque ahora ya lo reconocerán como el único y suficiente Salvador. Y todos aquellos que no creen en Él tendrán que doblar su rodilla delante de Él. Amén. Entonces vemos de que dice, y cuando regrese, vendrá a reinar y a juzgar, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que, hermanos, veamos cómo estamos obrando nosotros para que el Señor nos cobre de acuerdo a nuestras obras. Si estamos haciendo bien, si hemos ofendido a alguien, si no queremos ayudar a alguien, el Señor nos va a pedir cuentas de todos. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículos 3, dice, del 3 al 5, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Amén. Porque Él dice, yo soy el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. El alfa y el omega son las letras del alfabeto griego. Alfa es la primera y omega es la última. Como decir, el A, Z,
el alfabeto hispano, el alfabeto español, A, Z, pero en griego, alfa y omega. O sea que Él es el principio y el fin. Amén. De la misma manera que le humillaron públicamente con la muerte en la cruz, asimismo todo ojo lo verá en su segunda venida. Porque dice que cuando fue crucificado delante de toda la gente en el Gólgota, ahí en el Gólgota, o sea, el cerro de la calavera, muchos lo vieron. Y el gobernador de ese entonces le puso un nombre ahí, Rey de Reyes, y en 3 idiomas, en griego, en judío y en latín, para que todos leyeran. Mas sin embargo los judíos le dijeron, no le pongas Rey de Reyes, porque no es para nosotros. Y él dijo, lo que he puesto, puesto está. Él se dio a entender de que sí, él era el rey. Amén. Entonces vemos de que así como fue humillado delante de la gente en la cruz, ahora Él vendrá con grandeza. Lo veremos en las nubes. Amén. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vio que dice que toda rodilla se doblará delante de la presencia del Señor. Todo aquel que no lo quiera hacer hoy en día, que le da pena, que le da vergüenza o cree que Dios es insignificante, en ese día se va a arrepentir, pero ya va a ser muy tarde, porque no ha creído en aquel que murió por tus pecados y por mis pecados, y que ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Entonces vemos de que es necesario que nosotros confiemos claramente en el Señor en todo momento, no importa las circunstancias por las cuales estemos pasando, porque vemos acá, regresando al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, y versículos del 1 al 12, dice que aconteció que estando ellas perplejas, vieron, he aquí que pasaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron temor por ver lo que sucedía. Mas sin embargo vemos acá, dice que en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Ya el Señor les había anticipado que era necesario que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Y vemos acá en el cual les dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaban de sus palabras. ¿Se acuerda que a veces escuchamos ciertas palabras del Señor, estamos leyendo y de repente se nos olvida? Él ya les había anticipado lo que iba a pasar, algunos. Claro, a sus apóstoles, a sus seguidores, mas la demás gente no sabía de eso. Es como hoy en día, si usted escudriña, tiene comunión con el Señor le muestra qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Y la gente allá afuera no lo entiende. Pero usted que tiene comunión con el Señor va a empezar a entender el por qué es necesario que nos arrepintamos, el por qué es necesario que busquemos su reino y su justicia, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Porque si nosotros nos acomodamos a las cosas del mundo, el mundo nos va a sacar de la presencia del Señor. No va a haber comunión con el Señor, no vamos a querer congregarnos, no vamos a querer estar leyendo la palabra, nos vamos a sentir que estamos mal delante del Señor. Y uno dice, no, yo ya no voy porque pues estoy mal. Y eso lo hace el enemigo porque quiere sacarte. No quiere que seamos hijos del Dios Altísimo. Amén. Así que recordemos que si Jesucristo murió por ti y por mí, también resucitó por cada uno de nosotros, para mostrarnos que Él es la primicia de la resurrección y que así como también Él murió y resucitó, nosotros también vamos a morir juntamente con Él y vamos a resucitar juntamente con Él. Amén. Porque
vemos de que los días se acortan, las situaciones cada día se ven difíciles, difíciles, y solo Jesucristo es el que puede venirnos a salvar en una generación malvada y perversa. Vemos en el tiempo de Noé que era un tiempo en el cual nadie creía en el Señor. Dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Y será que hoy en día no estará arrepentido también de haber creado al hombre? Porque el hombre se ha rebelado contra Dios. Como hizo en Sodoma y Gomorra, la gente no se quiso arrepentir. Dice que todos comían, bebían y había todo en abundancia. ¿Y cómo se ve hoy en día? También todo está en abundancia y el pecado está abundando más. Pero la comunión con Dios no hay. Muchas iglesias son cerradas, muchos predicadores son perseguidos, pastores, por hablar la palabra del Señor. Pero nosotros hemos creído en aquel que murió y que resucitó. Y ahí estaremos juntamente con Él. Amén. Así que Dios me lo continúe bendiciendo. Démosle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Porque Él es el que murió pero resucitó por cada uno de nosotros. Amén. Así que nos ponemos de pie. Padre Celestial, te amo la honra, la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor Padre Santo, moriste pero resucitaste, Padre amado, glorioso. Aunque muchos reniegan, Señor, y dicen que no es cierto. Tú, Señor Padre amado, lo mostraste, Señor, porque por más de 40 días estuviste acá, Señor. Tus apóstoles dieron testimonio de ti, Señor, y los cuales hasta dieron su vida, Señor, por predicar tu palabra, Señor. Y por ese testimonio, el día de hoy también nosotros estamos acá, Señor Padre amado, que hemos creído en ti, Señor Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre, porque tú eres el que vienes a dar vida y bien abundancia, Señor. Tú eres quien perdona nuestros pecados, renueva nuestras vidas, Señor, porque apartados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos cada día, Señor, a estar pegado a ti, Señor Padre amado. Que ninguna circunstancia, ni nada, ni problema, Señor, nos haga separar de ti, Señor Padre Santo. Sino por lo contrario, nos apeguemos más a ti, Señor. Porque tú has vencido a la muerte, Padre Santo. Oh, glorioso eres tú, Señor. Y no hay nadie más como tú, Padre amado. A ti te damos la honra y la gloria. Llévanos con bien, libra tu accidente, toda acechanza del enemigo. Te ponemos el día de mañana en tus manos, este inicio de semana, Padre amado. Oh, glorioso eres tú, Señor, porque tú eres el que nos lleva de victoria en victoria, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios me lo continúe bendiciendo. Si alguien necesita oración,